Buen día a todos. Ya creo que saludé a todos, pero buen día de vuelta. ¿Cuál es el libro que estamos viendo? Filipenses. Amén. Vamos a orar antes de arrancar. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias Señor por cada uno de los que están aquí presentes. Gracias por tu palabra, porque la podemos abrir con total libertad, sin temor a la persecución o a la opresión por hacerlo. Y te ruego Señor que los que están aquí presentes, que tú le estés abriendo sus corazones, su mente, para que puedan escuchar tu palabra. Quita todos nuestros afanes. Te pedimos perdón Señor por cada una de nuestras faltas, pecados y errores que cometemos, Señor, y que aún a pesar de mi debilidad y mi insuficiencia, que pueda comunicar la palabra como debe ser y lo que dice tu palabra, no lo que digo yo o lo que otros pueden pensar, Señor, sino lo que dice tu palabra, y que tu palabra, tu Espíritu Santo esté haciendo la obra en cada uno de los corazones que están aquí presentes y que puedan salir de renovados. Y si hay alguien aquí que no te conoce, que no ha conocido a Cristo, que no es hijo realmente tuyo por la fe en Jesús, que lo pueda hacer, Señor, que pueda arrepentirse de sus pecados, que pueda confesarlo y que pueda confiar en Jesús como su único Señor y como su único Salvador, porque no hay otro fuera de Él en cual podemos confiar para nuestra salvación. Te pido por eso, Señor, te ruego para que tú estés guiando toda la reunión, lo que queda. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te agradezco y te lo pido. Amén. Bueno, Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 26, leímos el domingo anterior y nos hicimos énfasis versículo 19 al 21. Nos quedamos en esa parte, hasta el 21 llegamos. Y yo le había puesto en esa sección el título, un corazón confiado y convencido. Un corazón confiado y convencido. De Pablo, ¿no? Y yo le puse que se veía en cuatro asuntos. Él estaba convencido en versículo 19 de su liberación. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y después de dos cosas más, que era en dos asuntos más, que Él no sería avergonzado y que Cristo sería magnificado. Y eso se ve en el versículo 20. Dice, conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Él tenía esa convicción, en nada iba a ser avergonzado. Y la tercera, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces Él estaba decidido, Él confiaba totalmente en que Cristo iba a ser, ¿qué cosa? Magnificado en su vida, en su cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Y cuál es la razón de que Él podía decir esa frase? Porque el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso es lo que vimos la semana anterior, el domingo anterior, que para Pablo el vivir, todo lo que era su vida, su sentido, su propósito, se resumía en una persona, en una palabra. ¿Quién es? Cristo. Y el morir, la muerte, ¿qué le significaba para él? La ganancia. ¿Por qué? Porque él no lo veía como una pérdida, porque él tenía vida eterna. Y eso significaba ir a pasar a la presencia de Cristo. Y por eso ahora vamos a ver más acerca de esto, porque es todo continuación. Pero voy a leer el versículo 22 al 26, que es los versículos que vamos a estar viendo en el día de hoy. Y el cuarto asunto en lo cual Pablo estaba convencido, que es su permanencia en la tierra, que él iba a estar, se iba a quedar, y él creía en eso, él confiaba en eso. Versículo 22 al 26, voy a leer. Filipenses capítulo 1. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, o quedar en el cuerpo, es más necesario por causa ¿de quién? Por causa de vosotros. Versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré
que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. No sé si notaron, versículo 25 dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. ¿A quién le está hablando? A los filipenses, y le está hablando de la cárcel, una posición donde Pablo no sabía si iba a seguir viviendo, si iba a seguir, o si iba a partir, si iba a morir, pero él le dice esto, que él confiaba, él creía que él iba a seguir, y para el provecho de ellos. Pero vamos a ver del versículo 22 al 26, que él estaba convencido en cuanto a ese asunto. Permanece en la tierra por amor a Cristo. Eso es lo titulé el día de hoy. Permanece como subtítulo, ¿no? de la sección esta. Permanece en la tierra por amor a Cristo. Y se lo ve, versículo 22, su permanencia sería de servicio, y su permanencia, versículo 23, le provoca o le trae un conflicto santo. Tercero, su permanencia es necesario, versículo 24-25, y versículo 26, su permanencia trae gozo a los filipenses. Pero vamos a hacer el primero, así no se pierdan. Yo lo tengo acá anotado, pero seguramente en su mente debe estar, ¿qué dijo? Pero vamos a ir viendo cada parte que notes. Su permanencia sería de servicio. Versículo 22 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Eso lo hice después de la afirmación o de la razón que él da en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces él lo de la muerte lo veía como ganancia, y después de eso dice pero, o más, que más sería como un pero, sin acento es pero, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pero quiero decirle que su permanencia sería de servicio, porque al igual que en la Reina Valera 1960 o la Biblia de la América también, que una buena traducción, dice que sería de beneficio para la obra, o en la Biblia de América dice resultaría en una labor fructífera, es decir, que daría frutos, sería algo provechoso su permanencia en la tierra, o sea, su permanencia en el cuerpo. Mientras que él seguía viviendo, él iba a servir a Cristo. ¿Por qué? Porque su vivir era Cristo. Entonces eso iba a resultar para beneficio, algo positivo para la obra de Filipos. Y esto de manera implícita por otros pasajes, podemos decir que él, para ser provechoso, para ser de beneficio o para que tuviera resultado, como dice, una labor fructífera, él debía estar sirviendo, y él servía con todas sus ganas. Él no iba a servir sin ganas, él iba a servir completamente, con todo lo que era. Según de Timoteo 5, 6, según de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, lo voy a leer. Él describe cómo debe ser el siervo de Dios, cómo debe ser Timoteo. Y si bien es una carta escrita dirigida para un futuro pastor, pero también se aplica al creyente, porque debe mostrar esto. Según de Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, voy a leer, dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, el atleta, para ser coronado, debía estar luchando en regla, porque si no iba a quedar descalificado. Y en 1 Corintios 9, capítulo 9, versículos 24 y 25, lo voy a leer, si lo quieren buscar, amén. Si no, escuchen con atención. 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25. Dice esto: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces lo que quiero transmitir con leer estos pasajes, quiero decir que el atleta o el labrador, para tener fruto, para tener algo, un logro, un resultado, debían hacerlo así sin ganas o a medias, competir a medias. No, debían competir completamente, con todo lo que era. Entonces se entregaban
a esa disciplina con todo, porque si no se entregaban con todo, como dice 1 Corintios 9, 24 y 25, dice que ellos no lo iban a obtener la carrera, no iban a obtener el premio. Y por eso Pablo exhorta: correr de tal manera que lo obtengáis. Correr de tal manera que lo obtengáis. Es decir, cuando escuchaba también una explicación de este pasaje, decía: competir hay dos clases de competidores: los que compiten por competir y los que compiten para ganar. Igual que en una carrera o un maratón, también hay dos también. Están los que corren para ganar y están los que corren por correr. Y Pablo dice, y los dos entrenamientos, las dos formas de correr son totalmente distintas. El que corre por correr, bueno, va ahí porque es un hobby, o sea, lo puede hacer como un desafío personal. Pero el corre para ganar, también un desafío personal, pero se va con la mente ya a dar todo, y su entrenamiento va a ser conforme a ese objetivo. Lo que quiero también, para cerrar esta idea, es que su permanencia sería de servicio y traería una labor fructífera, sería de provecho para beneficio de la obra, si Pablo estaba sirviendo con ganas, y él servía con ganas, él iba a trabajar, él quería el resultado. Entonces, si alguien no sirve completamente, es de poca utilidad. Si alguien no sirve completamente, es de poca utilidad. Pero Pablo servía con todas sus fuerzas para el Señor, y por eso sería de beneficio para la obra. Por ejemplo, hay jugadores de fútbol que juegan sin motivación, ¿sí? Y eso se nota. Después, cuando se juegan por motivación, ya sea por el dinero o porque tienen un rival más grande, o sea, con un equipo de renombre y quieren ganar, se le nota también eso cuando juegan con ganas. También, por ejemplo, se ve en la actitud de los trabajadores. Cuando ya se acaba, llega el horario y después están haciendo unos minutos extras y saben que ese minuto extra no le pagan. Entonces, ¿cuál es su actitud? Bueno, así, no, si total no me pagan, esa es la respuesta, ¿no? Total, no me pagan. Pero cambia la actitud, o se siguen trabajando normal, cuando saben que la hora extra se la pagan, y se la pagan al 100% o doble. Entonces cambia su actitud. Pablo no era así. Pablo servía completamente. No servía a mitad, a media, no. Porque él iba a ser de utilidad. Él quería ser de beneficio para la obra mientras que estaba en la tierra. No decía, bueno, yo quiero ir con Cristo, pero estoy acá. Dios todavía me quiere acá, me tiene atado acá y encima en la cárcel. Y después voy a estar tratando con los filipenses, que son, o con los corintios, tratar con los corintios. No. Pablo servía con toda su fuerza, sin importar eso. ¿Por qué? Porque él servía al Señor. Para finalizar, también quiero decir que yo también servía ahí a medias, cuando aún estaba acá. Aún llegaba, me sentaba y decía, estoy acá en una iglesia que bueno, antes la asistencia era más chica todavía. Decía, no viene nadie. Y esto, y porque ya empezaba a pensar en otra iglesia, decía, si me voy a tal iglesia, tal, y todo eso internamente. Y cuando servía a mitad. Cuando limpiaba, decía, tengo que estar acá, cosas así. Había momentos, pero esa es la actitud que le gusta a Dios. O cuando tenés esa actitud, vos servís con todo. No serví con todo. Después me acuerdo, pasó ese tiempo y entendí que Dios, su voluntad era acá, que yo esté acá y que sirva con toda mi gana. Después leí un estado o una publicación, decía, si vos no creces en el lugar donde vos estás, ya sea una iglesia chica o una iglesia grande, si vos no creces en una iglesia chica, no pienses que vas a crecer en una iglesia grande, porque no es el contexto, es lo que hay adentro. Entonces, eso dijo, de verdad. Entonces, serví completamente donde vos estás.
ya sea que sean buenos en las circunstancias, ya sea que sean adversas las circunstancias, vos tenés que servir completamente y vas a ser de provecho, vas a ser de utilidad para la obra, para lo que Cristo te quiere utilizar. Su permanencia sería de servicio. También, segundo, su permanencia le provoca un conflicto santo en él. Porque después, hacia el final del versículo 22, dice: no sé entonces qué escoger. Él no sabía qué escoger. ¿Por qué? Dice, porque, versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él no sabe qué escoger. Él está puesto en estrecho, está puesto bajo presión. ¿Por qué? Porque él, Pablo, deseaba estar con Cristo, porque eso era muchísimo mejor. Él tenía deseo de partir, él tenía deseo de soltarlo y irse con Cristo. Pablo no quería seguir en la tierra, porque el mundo no era su hogar. Para el creyente, el mundo, esta tierra no es tu hogar. Creyente, esta tierra, tu casa, todo lo que vos podés tener, eso va a quedar acá. Pero vos pertenecés ¿a dónde? Perteneces al cielo. Si vos sos un hijo de Dios por la fe, el mundo no es tu hogar. Y no te sentís cómodo. Cuando no es tu hogar, no te sentís cómodo. Pablo no se sentía cómodo acá mientras que estaba en la tierra. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice en Filipenses 3:20. Pablo no quería seguir en la tierra porque el mundo no era hogar, no era su hogar, y porque el mundo estaba crucificado a él y él al mundo. Gálatas 6:14. Por eso no veía ningún atractivo al mundo. No le veía atractivo. Las luces, las cámaras, el show, todo lo que el mundo podría ofrecer, dice que él lo consideraba como por basura. Todo lo que él tenía en la carne, él lo consideraba por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Cristo es el tesoro, y eso es lo que quiero dejar también claro. Pablo sabía quién era Cristo y por esa razón él quería tener comunión íntima con él. Cristo es el tesoro, la perla de gran precio. Su carácter, su naturaleza es perfecto. Es perfecto. Y su obra en la cruz muestra su amor hacia vos. Como una persona santa, perfecta, sin pecado, el justo murió por los injustos. Y vos te analizás y vos te ponés a hacer todo lo que vos hiciste en tu vida y lo que haces y lo que vas a seguir haciendo y cómo pecás, algunas veces inconscientemente, pero muchas veces, la mayoría, intencionalmente y conscientemente, aún sabiendo, aún pecamos, desobedeciendo a nuestro Dios y siguiendo los deseos de la carne muchas veces. Entonces, aún así, Dios mostró su amor. Cristo murió por vos. Entonces Pablo veía eso y decía: Cristo es mi tesoro. Yo quiero estar con Él, yo quiero verle cara a cara, yo quiero estar ahí con mi Señor. Él sabía que estar ausente del cuerpo es estar presente en el Espíritu con el Señor. O sea, estar ahí, 2 Corintios 5:8. Entonces, él tenía también deseo de partir. Una ilustración. Él decía que no sabía qué escoger entre ambas cosas. Hacé de cuenta que es tu cumpleaños. Te dicen, bueno, tenés que elegir qué. Tu mamá o tu papá dice, bueno, vamos a estar seleccionando el menú. Tenés que elegir entre esto y plato. Por un lado tenés, acá a la derecha, a la derecha, a mi izquierda, tenés un plato, el menú es milanesa con papa frita y huevo frito, así, bien dos veces. Todo así bien completo y no sé qué más le pones, mayonesa y todo. Milanesa, nunca falla la milanesa, a todos les gusta la milanesa. Pero te dice también, por el otro lado, a mi derecha, tenés para escoger asado. Asado. Entonces, yo me pondría en un conflicto. Diría, uy, ¿qué elijo? ¿Elijo la milanesa o elijo el asado?
Y aunque elija tal vez la milanesa, tal vez sea más barato que el asado, y esté comiendo la milanesa, voy a estar diciendo, es rica todo, pero ¿qué? No hay como el asado. Y tal vez ustedes que comen más asado frecuentemente que yo, pero el asado, como dice, no hay con qué darle, ¿no? Eso siempre. Puedes tener otra comida, otro plato, pero el asado va a seguir siendo el asado. De la misma manera Pablo así lo veía. Él amaba a los filipenses, él amaba la obra de Cristo y él deseaba estar con ellos, seguir con ellos, pero él tenía la mirada donde, en su Señor. Él quería estar allá. Él, su anhelo, su deseo era estar allá. Y así lo podemos poner con otros ejemplos. Anoté la gaseosa Manaos. Es rica, podrán disfrutar la gaseosa Manaos. Pero ¿qué hay? ¿Cuál era la mejor? ¿O cuál era el mejor? Pastor diría veneno, porque eso es lo que le llaman la gaseosa. Veneno. La Coca-Cola. Y después tiene que censurarlo porque le estoy haciendo propaganda a Coca-Cola. Pero es así. Podemos disfrutar de, no sé, doble cola, Manao, Pretty, lo que sea, pero no hay como la Coca-Cola. Así lo creo yo y así creo que es el común de la gente. Él tenía conflicto en cuanto a eso y también continúa. Él tenía deseo de partir para estar con Jesús, pero versículo 24, hay otro pero. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y ese es el tercero. Su permanencia es necesidad. Su permanencia es necesaria. Pablo, aunque deseaba estar con Cristo, sabe que la obra de Cristo en Filipos necesitaba de su ministerio. Entonces, aunque él quería y deseaba algo personal, algo individual, él, por amor a los filipenses, no sabe si partir o si quedarse acá en la tierra, para provecho de los filipenses. Está puesto en estrecho. ¿Saben? Hay versículos que hablan de que era necesario, de que es necesario. Y Pablo veía que era necesario quedarse. Jesús también dijo esto. En Lucas capítulo 24, versículo 46. Marcos, primero vamos a ver. Marcos capítulo 8, versículo 31. Si quieren ir allí, Marcos capítulo 8, versículo 31. Dice esto Jesús a sus discípulos. Marcos capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Nuevamente dice, y comenzó a enseñarle que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechados, y también de ser muerto y resucitar el tercer día. Era necesario que pasase por eso. En Lucas capítulo 24, también voy a leer otro pasaje, Lucas capítulo 24, ya cuando él resucitó y los discípulos no entendían acerca de esto, no estaban esperando la resurrección de Jesús, por eso se sorprendían o eran incrédulos ante la noticia de las mujeres que vieron la tumba vacía y fueron a dar la noticia, pero ellos se quedaron sorprendidos, no lo creían. Pero él dice esto, Lucas capítulo 24, versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, era necesario que Jesús pasara por la cruz, necesario que Él fuera azotado, que Él hubiera sido traicionado, negado y rechazado por los judíos. Era necesario todo eso. Por eso Él también en su humanidad, en Getsemaní, Él ora esto: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39.
Después oró también por segunda vez, Mateo 26:42. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Él, en su humanidad, no quería ser separado del Padre. No quería experimentar la ira y el juicio de Dios. El terrible juicio de Dios que debería descender sobre nosotros, los pecadores. Y él dice, y por tercera vez, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo la misma palabra. 3 veces oró al Padre, para que fuese pasada de mí esta copa, la copa de la ira, el juicio, el terrible juicio que debería descender sobre nosotros. En su humanidad él no quería. Pero ¿qué dijo en Marcos y en otro pasaje? Era necesario. Era necesario. Era necesario que pasase por eso. Hay una frase que anoté, dice: la cobardía pregunta, ¿es seguro? La conveniencia pregunta, ¿es políticamente aceptable? La vanidad pregunta, ¿es popular? Pero la conciencia pregunta, ¿es lo correcto o es necesario? Y llega una hora en la que uno debe tomar una posición que no es segura, ni políticamente aceptable, ni popular, sino que uno debe adoptarlo porque la conciencia de uno le dice lo que es correcto. No importa si es seguro, si es políticamente correcto o aceptable, y que si no es popular. Eso lo dijo Martin Luther King. Pero eso es lo que pasa. Jesús dejó de lado su conveniencia, al igual que el apóstol Pablo dice: yo quisiera ir con Cristo, pero dejo de lado mi conveniencia, mi gusto, mi deseo personal, por amor a ustedes. Entonces el principio es que uno debe estar dispuesto a hacer lo que Dios le manda. Primero, porque amamos a nuestro Dios, y segundo, por amor a los demás. ¿Cuál es el primero y principal mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es amor hacia los demás. Entonces, cuando uno está haciendo algo, Pablo pensaba en eso, y Pablo tenía amor por los filipenses. Decía: oh, pero si yo quisiera irme con Cristo, pero si me voy, la obra queda ahí, queda sin mí, y yo sé que soy necesario porque estoy sirviendo a Cristo con todas mis fuerzas. Hay un pastor que una vez hablé con él, digamos, y me contaba cómo había sido pastor él. Él dice que estaba como miembro en una iglesia, creo que era copastor, o era diácono, no, copastor era. Y de repente llega un día donde el pastor principal, le dice: fulano de tal, me tengo que ir, me voy. Y dice él, bueno, no le dio muchas explicaciones, y después se fue, y dejó la obra ahí, se fue, chao. Y él se quedó como confundido, claro, ¿y ahora? Y después él sintió el llamado y se preparó para seguir atendiendo. Pastor, me acuerdo al principio de año, del año pasado, no a principio de año, en marzo, por ahí cuando él llegó, hablamos. Cuando yo vine de allá de Buenos Aires, había ido por 3 semanas. Me dice: bueno, Luciano, empezamos a hablar de cuánto tiempo o cuándo se iba a ir. Y él me dice: mira, lo máximo que puedo es 1 año. ¿Vos creés que podés antes? O sea, si él tenía deseo de irse, y ahora, si Dios lo permite, en marzo va a ir allá a su país con sus padres, y damos gracias a Dios por eso, porque vaya. Pero yo decía, no, antes no. Yo decía: lo máximo que puedo. Si me hubiera dicho 2 años, mira, yo puedo 2 años, o 3, o 5, yo le he dicho: sí, que sea los 5, yo necesito los 5, y sé que quiero seguir creciendo, quiero seguir ahí trabajando con él.
Y en cierta manera pensando en mí mismo. Pero pensando en todo en general. ¿Hay alguien que quiere que se vaya el pastor? Sí, hay algunas pastores en la mano. No, nadie quiere que se vaya el pastor. Nadie. Pero él no hizo como ese pastor que agarró y dijo, ¿sabes qué? Tengo ganas de irme. Y en ese, bueno, seguramente habrá tenido sus razones ese pastor que no le dio explicaciones. Pero agarró y se fue. Chao. Y hubiera sido que el pastor aguantó este año. Y todavía queda. Y vamos a seguir disfrutándolo. Pero no, agarró y se fue. Me acuerdo que durante la cuarentena, cuando veía que no se me venía, decía, ¿qué pasará? ¿Se quedará el pastor? Para mí ya se queda. Dice, no sé, no creo. Digo, no, tiene que venir. Y que agarró, vino. Él podría haber quedado. Y no tampoco sería culpable de un delito por quedarse. Tiene a sus padres allá que están mal de salud y necesitan de cuidado. Sí, algunos sistemas no es su nieto, pero necesitan ahí cuidado constantemente. Ya están grandes. Pero él es una ilustración de lo que también hizo Pablo. Era necesario quedarse. Necesario quedarse acá todavía un tiempo más. Y eso es grandioso, un ejemplo de eso, de lo que hizo también el apóstol Pablo. Así que amamos a Cristo, queremos estar con Él. Sí, ¿quién no quisiera estar con Él? ¿Quién no quisiera estar con el Señor ya y olvidarnos de todo aquí? Pero también amamos la obra, porque si amamos la obra, si amamos el cuerpo de Cristo, vamos a querer estar con Él, sí, pero mientras que estamos acá, vamos a disfrutar, vamos a querer servir a Dios mientras que estamos acá, completamente, no a medias. ¿Son necesarios, en cierta manera, o sos una carga? Pablo no era una carga, Pablo era necesario. Viví de tal manera que se siente que son necesarios. Es decir, ¿vieron cuando hay un trabajo y hay uno que es clave en el funcionamiento de la empresa? Y cuando falta ese, uy, ¿qué hace? Y por nada, está de vacaciones, lo que sea, pero le llaman, ¿no? Dice, che, necesitamos esto, ¿cómo se hace? Y porque es necesario. De la misma manera, que debemos vivir de tal manera o servir a Dios, de tal manera que se sienta cuando uno no está presente. Y, fulano no está, ¿quién hacía esto? Y lo hacía él. Ya no está. Bueno, ahora hay que hacer lo otro. Pero se sentía. Viví de tal manera, serví de tal manera que se siente tu ausencia. Era necesario. Y por último, su permanencia trae gozo a los filipenses. Su permanencia trae gozo a los filipenses. Voy a leer. Dice en la Biblia de las Américas, dice, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Después en 26 de Reina Valera ya lo leímos, pero dice algo similar, para que abunde vuestra gloria de mí, o puede traducirse vuestra jactancia de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Para dar más luz y esclarecer, hay un comentario que leí, dice, al ser preservado para una vida más larga y adicional servicio en la tierra, los filipenses tendrían una causa adicional para abundar en regocijo en el Señor cuando Él lo volviese a visitar, hablando de Pablo, ¿no? Cuando Él lo volviese a visitar. Diciendo, no podemos imaginar cómo le echarían los brazos alrededor y lo besarían y alabarían al Señor con gran gozo cuando llegase a Filipos. Quizá dirían, bueno, Pablo, oramos por ti, pero de veras, nunca esperamos verte otra vez. Pero ¿cómo alabamos al Señor que te haya concedido otra vez a nosotros, estar presente otra vez con nosotros? Es un comentario de William MacDonald. En Filipenses capítulo 2, versículo 25, dice que Pablo envió a Epafrodito a los filipenses. Y en versículo 28 dice,
Así que le envío con mayor solicitud para que al ver de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tener estima a los que son como Él. Epafrodito no iba a enviar una carta o un mensaje de WhatsApp, porque igual no había, pero él iba a ir, él, presente. Pablo le iba a enviar físicamente a él, lo iba a enviar a él. ¿Para qué? Para que sea de gozo, para que al verle de nuevo os gocéis. Y lo que quiero enfatizar es que el gozo, la satisfacción y la jactancia que antes los filipenses iba a ser a través de Pablo, de la presencia de Pablo. Pero contrario a eso, a la no presencia, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, Pablo hablando con los ancianos de Éfeso, en la isla de Mileto, ahí hablando con ellos, le da indicaciones, últimas exhortaciones. Y en versículo 36 del capítulo 20 de Hechos dice esto: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Versículo 37. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban. Y 38 dice, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¿Cuál era lo que le provocaba gran dolor? Era que no le verían más su rostro. Ya está, iba a ser la última vez que lo iban a ver a Pablo. Entonces, contrario a lo que iba a pasar con lo que le pasaba a los ancianos de Éfeso, los filipenses iban a tener una causa adicional de gozo por ver a Pablo nuevamente, presente, físicamente, estando con ellos, compartiendo una cena, un desayuno, un almuerzo, una cena, compartiendo la palabra juntos, orando juntos, presente. Hablando acerca de esto, del compartir y de estar ahí presente. Voy a leerle una porción de un libro que relata esto, o que da la idea también, que transmite, que apoya más la idea. Dice: recuerdo la primera vez que me preparaba para ir a Sudán, una nación empobrecida por causa de años de guerra civil. El viaje me costaría alrededor de $3,000. No era fácil viajar a Sudán, ya que todavía estaban en guerra, así que debíamos contratar un avión fletado y dedicar algunos días más de viaje para lograrlo. Me acuerdo de una querida señora de la iglesia que se me acercó y me preguntó: ¿por qué no envía los $3,000 a la gente de Sudán? O sea, enviarle el dinero. ¿No sería una mejor manera de usar el dinero que gastarla en una semana y media de estar con ellos? Piensen todo lo que se podría hacer con ese dinero. Esta pregunta quedó dándome vueltas. ¿Estaba malgastando estos fondos para poder ir, siendo que podía darles el dinero en sí? ¿Debía ir? Seguí luchando contra esta pregunta hasta que llegué a Sudán. Allí tuve una conversación con André, que arrojó algo de luz a esta cuestión. André me contó acerca de cómo había sido su vida en Sudán durante los últimos 20 años. Desde el momento de nacer había conocido la guerra y describió facetas del sufrimiento y la persecución que había soportado su pueblo. Me habló sobre los diversos grupos, en su mayoría seculares u organizaciones gubernamentales, que le habían traído provisiones durante ese tiempo, y expresó su gratitud por la generosidad de mucha gente. Sin embargo, después me miró y me preguntó: aún a la luz de todas las cosas que la gente nos ha dado, ¿quiere enterarse de cómo se puede saber si alguien es un verdadero hermano? ¿Cómo?, le pregunté inclinándome hacia adelante. Un verdadero hermano viene a estar a tu lado en tiempo de necesidad, respondió. Luego me miró a los ojos y dijo: David, usted es un verdadero hermano. Gracias por venir a estar con nosotros. Las lágrimas se me agolparon los ojos cuando la realidad del Evangelio se me aclaró de una manera nueva por completo. De inmediato recordé que cuando Dios decidió traernos la salvación, a ti y a mí, no envió oro o plata, efectivo ni cheque. Se envió a sí mismo, al Hijo. Me sentí culpable por haber considerado siquiera la posibilidad de enviar dinero en lugar de venir en persona a Sudán.
¿Cómo le mostraré el Evangelio al mundo si todo lo que les mando es dinero? Era tan superficial, en verdad, como para pensar que mi dinero era respuesta a la necesidad del mundo. Si queremos cumplir con el propósito global de Dios, no será ante todo dando dinero. No será ante todo dando el dinero. Por más importante que sea esto, sucederá sobre todo al darnos a nosotros mismos. Esto es lo que representa el Evangelio y lo que requiere el Evangelio. Entonces, Pablo sería de gozo estando allí, y los filipenses recibirían, notarían su presencia. La presencia de uno es de gozo en el cuerpo. Y cuando una persona, un miembro del cuerpo, está ausente, según de 1 Corintios capítulo 12, se siente. Si uno está dañado, un miembro está dañado, se siente en todo el cuerpo. Si vos te golpeas el dedo, vas a sentir dolor. Si vos se te encarna una uña, por más que sea así pequeña, te provoca dolor. De la misma manera pasa con el cuerpo de Cristo. Si una persona falta en el servicio o en el culto, se siente. Cuando no hay presencia, se siente en el cuerpo. Si sos oveja, se siente. Si sos oveja tirando a cabra, medio como que no. Hay algunos que dicen que no, dicen no, pero no. Estoy bromeando. Todos son hijos de Dios, se va a sentir al cuerpo, se va a sentir. Es feo estar solo físicamente, es feo estar solo. Bueno, hay una vez donde querés estar solo, ¿verdad? Pero estar solo así siempre. Estar solo, hay momentos que tenemos que estar solos, o etapas donde tenemos que estar solos. Pero como dice la Biblia, mejores son dos que uno. Y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Mejor es 2 que 1. Eso dice Eclesiastés. Y eso también yo lo experimenté hace poco, cuando volví de Tierra del Fuego y tenía que quedarme hasta las 9:30 más o menos, para que saliera el colectivo de retiro hasta aquí. ¿Y saben qué? Cuando llego al aeropuerto y saco la valija y empiezo a salir, veo a un hermano, Ariel Herrera, oren por él, ¿no? Pero veo al hermano ahí con una sonrisa, diciendo acá, Pastor Ducho, nada, no estaba con el cartelito, hubiera estado bueno. Pero estaba ahí, recibiéndome, y nos abrazamos y nos sacamos una foto y todo. Me llevó hasta el retiro, de retiro tomó el tren hasta Don Torcuato dejamos la valija allí en la iglesia de Don Torcuato, después fuimos a su casa, caminamos con 36 grados de calor, pero no me importa, estaba con él, caminamos, y después comimos una rica tarta de pollo, hizo una buena tarta, la verdad que cocina bien, el hermano. Y después me tiré en la cama y después ya se hizo la hora, hablamos con el pastor y me acompañó hasta el retiro nuevamente. Y es lejos de Don Torcuato hasta el retiro, tenía 1 hora y algo. Y ya de noche, y no se fue hasta que yo me tomase el colectivo. Cuando ya me entré al colectivo, ahí él se fue, se volvió. Podría haberlo hecho yo solo eso, pero mejor es con otro. Mejor es con otro, más seguro y compartir eso. Entonces lo que quiero decir es que tu presencia cuenta, no solo ahora en la iglesia, en el edificio, sino en los momentos cotidianos, momentos así, ir como ir a esperar a alguien o ayudar a alguien. Yo sé que Dios le va a recompensar, hermano, y también va a recibir eso, tanto en el día a día, en las buenas y en las malas, en las alegrías y en las tristezas. Tu presencia cuenta. Y Pablo sabía eso, entonces él decía, vuestro gozo, vuestra satisfacción, la jactancia, va a abundar cuando yo esté ahí nuevamente con ustedes. Así que ya vimos esta sección, vimos que Pablo estaba confiado en 4 aspectos, 4 asuntos: su liberación, de que no sería avergonzado, de que Cristo sería magnificado en su vida, en su cuerpo, o por vida o por muerte, y que él creía, que él confiaba que iba a permanecer en la tierra,
y que su permanencia en la tierra iba a ser de servicio, iba a ser de beneficio para la obra. Segundo, que su permanencia le iba a provocar, le traía un conflicto santo. No sabía si es quedarse acá para beneficio de los hermanos o seguir con Cristo, que era muchísimo mejor. No sabía entre elegir si la milanesa o el asado. Su permanencia era necesario mientras que estaba aquí. Y por último, su permanencia física traería gozo a los filipenses. Te animo a que podamos meditar en todas estas verdades que vimos, principios, y que podamos aplicarla en el día a día, en nuestra vida. Que podamos glorificar y servir a Dios por medio del servicio a la obra. Sabemos que Dios, mientras que estamos con vida, tenemos un propósito. Mientras que seguís respirando, mientras que tu corazón sigue latiendo, mientras que sigue corriendo sangre y fluyendo sangre sobre tu vena, tenés un propósito. Y de que ese propósito no está basado en lo que a vos te gusta o lo que vos deseas, sino en lo que Dios quiere para tu vida. Así que, y lo que Dios quiere es que podamos servirle a Él por medio de servir al cuerpo, que es la iglesia. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, grande, misericordioso, perfecto en todos tus caminos, infinitamente santo, y aún siendo un Dios justo, también es un Dios misericordioso, un Dios de amor, que aún a pesar de nuestras faltas y nuestras debilidades, nos ama con un amor eterno. Gracias porque en Cristo tenemos salvación. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no ha recibido el regalo de salvación, que lo pueda hacer, Padre, que pueda confiar en Cristo como su Señor y Salvador, que no confíe en sí mismo, que no confíe en una iglesia, un pastor o en sus obras, sino que confíe completamente en Cristo Jesús, porque Él pagó por sus pecados, y que reconozca que es un pecador y que necesita de Jesús. Te pido, Señor, que también obres en cada uno de los creyentes para que podamos aplicar tu palabra. Señor, quita toda la indiferencia, quita toda la apatía, quita todo el desgano, Señor, espiritual, el desánimo que puede ser causado por las circunstancias mismas, Señor. Que podamos decir como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que sepamos que mientras que estamos acá en la carne, en el cuerpo, lo disfrutamos y servimos completamente. Tratamos de vivir con toda nuestra fuerza, Padre, porque la vida es corta y no sabemos cuándo vamos a partir, y la llegada de tu Hijo está pronto a venir. Pero también, segundo, anhelamos esa ciudad celestial, Señor. Anhelamos estar contigo, cara a cara, verte allí, Señor. Anhelamos la resurrección de nuestros cuerpos, ya en perfección, ya sin pecado, Padre. Anhelamos eso, deseamos eso, pero no se haga nuestra voluntad, sino que se haga tu voluntad, Padre. Que sea lo que venga ahora, hoy, o mañana, o pasado, Señor, si seguimos todavía con vida, si nos agarra esta enfermedad, o si quedamos sin empleo, o si viene una deuda que se nos hace difícil de pagar, o si se nos muere un familiar, o si tenemos un accidente, o sea lo que sea un inconveniente en este mundo. Aún a pesar de todo eso, que podamos decir a los que aman a Dios, realmente si te amamos, todas las cosas les ayudan a bien. Y vamos a enfrentar cada día, Señor, y vivir cada día para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Despierta los corazones y los espíritus de cada uno que están aquí presentes. Que no sean creyentes cómodos o creyentes a medias, Señor, sino que sirvan a ti, a tu nombre, con todo lo que son, Padre, con toda su fuerza. Que en el día de Cristo puedan decir, lo he dejado todo, lo he intentado con todas mis fuerzas, Señor. Te pido por ellos, y también lo mismo que pido por ellos, pido para mí. Gracias, Padre, por el pastor, que tú lo has guardado y lo has cuidado durante todo este tiempo, Señor, y porque vio que era necesario quedarse, aunque hubiera un momento seguro en su vida, que él quería partir, que él quería dejar las cosas y ir allá a su país terrenal, porque era él quiero o tenía también necesidad de hacerlo, pero él siguió tu llamado, se quedó y no se rindió, y siguió peleando, Señor, tanto por amor a ti, pero también porque nos ama a nosotros, ama a las ovejas. Y ese es el corazón de un pastor. El pastor, el asalariado, se va cuando hay peligro, pero el que es buen pastor, así como imita a tu Hijo Jesús, se queda,
Se queda cuando hay buenos momentos y cuando hay malos momentos, Señor. Así que te agradecemos por su vida, la de él y la de su esposa Carolina. Gracias por cada uno que están aquí presentes. Los amo mucho en el Señor, Padre. Guarda y cuida, bendicen en las cosas que tienen que hacer y que todos lo hagan para la gloria y honra de tu nombre. En nombre de Jesús te agradezco y te lo pido. Amén.